Entramos a la enseñanza de hoy, estudiar de su palabra, dándole gracias al Señor, porque Él ha sido maravilloso con nosotros. Y ya terminando este año, qué momento especial el de poder congregarnos en acción de gracias hacia el Señor. Os invito entonces, antes de entrar en el tema de hoy, a que inclinemos nuestros rostros, vamos a orar, a poner este tiempo en las manos del Señor. Oh Padre nuestro y Dios soberano, gracias Señor te damos por esta familia. Gracias por los corazones dispuestos, Señor. Gracias porque cuando nos acercamos a ti, tú te acercas a nosotros, y por eso te pedimos que nos hables, revelándonos siempre tu verdad. Te rogamos, Señor, que pongas en cada uno de nosotros la disposición de obedecerte, porque tu palabra dice que tú pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Rogamos, Señor, para que podamos salir de aquí esta mañana edificados y fortalecidos. Pedimos tu gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Yo creo que la Navidad es uno de esos eventos especiales del año. Millones de familias se reúnen en esta época con un propósito de celebrar la Navidad. Sabemos que en muchos lugares del mundo, pues tal vez el propósito de la reunión no es especialmente celebrar el nacimiento de Jesús. Lo sabemos, pero en general se celebra esta Navidad de una manera especial, tal vez recordando algunas tradiciones. Por ejemplo, esta semana pensaba en ese villancico o en esa canción, Noche de Paz. Decía noche de paz, noche de amor. Y en una estrofa decía, noche de paz, noche de luz, bendito sea Jesús. Y ese término, paz, es el que quiero resaltar en esta mañana. La paz que debe existir en nosotros como creyentes. Yo te pregunto, ¿cómo te sientes en esta época de Navidad respecto a esa paz y a esa relación con Dios? Estamos próximos a celebrar la Navidad. ¿Cómo te sientes? Deberíamos tener esa paz y tranquilidad, nos dice esa canción. Y no solamente una noche de paz, sino una vida de paz. Pero sabemos que hay problemas, sabemos que hay dificultades, y no para todo el mundo es un tiempo de paz. Hay momentos también de estrés, hay momentos que pasamos de depresión, de temor, de desánimo, y esto es así. Y no encontramos esa paz plena a la que nos invita esta época navideña. Este tema de la paz yo la comparto mucho cuando precisamente estoy en un tiempo de evangelismo o compartiendo con alguien, sea conocido o no, y hablo de la paz interior que sobrepasa todo entendimiento. Y nos dice alguno de estas personas, nos dice, pero paz, ¿cuál paz? Es que usted no se imagina por lo que estoy pasando en este momento.
Es que usted no se imagina lo que está pasando en mi matrimonio. Usted no tiene ni la menor idea de lo que pasa con mis hijos. Usted no se imagina de lo que estoy pasando con mis finanzas. Entonces, ¿de cuál paz me está hablando? Y es una verdad, y es una realidad. ¿Cómo puedo sentir esa paz cuando tengo tantos problemas? Enfermedades, problemas en el matrimonio. Entonces, busquemos la respuesta en la palabra de Dios. Él sabe lo que se siente ser tú. Él lo sabe. Él sabe lo que se siente ser tú y por lo que tú estás pasando. Entonces los invito a que me acompañen a ver un texto muy acorde a la época. Allí en el libro de Isaías, del capítulo 9, versículo 6. Solamente vamos a ver este versículo. Dice así la palabra: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Príncipe de paz. Estábamos entonando este himno, el último, y nos dice allí también en la primera estrofa: ¿quién no le adorará? Que exaltado siempre sea nuestro príncipe de paz. Con esto en mente y este versículo, os invito a que me acompañen a ver dos puntos. Va a ser un mensaje sencillo pero muy profundo. Dos puntos en el desarrollo de este mensaje, que lleva como título: estamos aquí por ti. Estamos aquí por ti. La idea principal del mensaje de hoy es la siguiente: la paz es un gran don de Dios que Él da a todo el que esté dispuesto a rendir su vida a Él y a andar en sus caminos. Vamos entonces a ver el primer punto. Dice: experimenta la paz con Dios. Experimenta la paz con Dios. Quiero recordarles sobre este versículo que acabamos de leer aquí en la Biblia, que miremos un poco del contexto, pues este versículo se utiliza mucho precisamente en esta época. Pero revisemos qué pasaba allí. Isaías, profeta Isaías, declaraba esto en el año 750 antes de Cristo. Él que estaba proclamando el nacimiento de Jesús en esta tierra. Y esa profecía comienza allí precisamente en el capítulo 7 de Isaías. Miremos allí una parte, capítulo 7, el versículo 14. Dice: por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Conocemos tal vez este versículo. Le dará por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros.
Y esta es, hermanos, una información histórica muy importante para nosotros, porque en esa época Israel estaba dividida en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y el rey del sur, durante esa época, era el rey Acaz. Y él se sentía, estaba en una situación de temor, de angustia, porque estaba allí el ejército asirio. Eran sus peores enemigos. Y obviamente él se enteró de que estaban organizando, llamemos una invasión al pueblo de Israel. Y se preguntaba, bueno, ¿cuál es la mejor manera para defendernos de ese ataque? ¿A quién se uniría? Porque él obviamente estaba en una menor posición que el ejército asirio. ¿Con quién me puedo unir? ¿Cuál es esa estrategia política o esa estrategia militar para poder defendernos? Y entonces el profeta Isaías le envía un mensaje de esperanza, un mensaje de paz. Y es lo que acabamos de leer. No sé si ustedes en este momento alguno está pensando, pero bueno, estamos en un problema o están allí en un problema de guerra y el profeta Isaías les manda un mensaje de esperanza de que nacerá un Salvador. Quizá entonces se piense, no entiendo. Veo al rey Acaz allí en peligro, al mismo Jerusalén, y viene un profeta cuyo cumplimiento de esa profecía que él da se va a cumplir hasta más de 700 años después. ¿Cómo hilamos esto? Cuando existe un ejército que está allí próximos a atacar. Necesitan la ayuda con urgencia, pero es ahora y no dentro de más de 700 años, ¿verdad? Pero, mis hermanos, aquí está la idea, el secreto. A través de esa profecía, Dios nos enseña que existe un problema más grande que ese ejército. El problema que tiene en ese momento el rey Acaz no era enfrentar al ejército asirio. El problema más grande que tenía el rey Acaz era que tenía que enfrentar un problema de índole pecaminoso. El pecado. Y necesitaban de un Salvador y no de la protección del ataque a los asirios. ¿Por qué? Porque el pecado, mis hermanos, el pecado destruye la paz con Dios. Ese es nuestro punto A. El pecado destruye la paz con Dios. Allí en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos dice, Romanos 5:12, nos dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Esta verdad, mis hermanos, la conocemos. Esta verdad es simple, pero al mismo tiempo cuenta con una profundidad teológica que los
teólogos reconocen y hablan como la depravación total. Quienes han tomado el curso, nosotros saben de ese tema. Hay un capítulo del pecado del hombre, como estos teólogos lo llaman depravación total. Todos somos pecadores. La Biblia dice allí en Romanos 5 que antes de nosotros conocer a Cristo, nuestras mentes, comportamientos y acciones eran gestos hostiles en contra de Cristo. Y ese pecado produce esa separación entre nosotros y Dios. Y esta verdad teológica se hace real. Es real. El pecado. Había un papá, bueno, y estaba también la mamá, que tenían 3 hijos de corta edad. A veces el menor tenía unos 3 años. Dice que por lo general mi esposa y yo recibimos o recibían comentarios tales como: ¡ay, tus hijos son hermosos! Y ellos pensaban: hermosos. ¡Ay, si los vieran cuando tengo que mandarlos a dormir por la noche! O decían: tus hijos son como unos angelitos. Ah, angelitos. Cuídenlos por lo menos mediodía para ver si son tan angelitos. Y cuenta que fueron a un supermercado y el papá le dice al niño menor, el de 3 años, llamado Mateo, le dice: Mateo, ojo, no te vas a acercar a los dulces, ¿de acuerdo? Sí, señor. Pero inmediatamente corrió hacia los dulces. Y aún con la boca llena de dulces negaba que lo había hecho. En 3 minutos cometió 3 pecados. Desobedeció, robó y mintió. Y uno dice: pero yo no les enseñé a hacer eso. Es como la naturaleza humana hacia el pecado. No hay que enseñarle a los hijos a romper las reglas, porque lo hacen de forma natural. Hay que enseñarles cómo seguir las reglas, porque todos nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa. Todos nacemos pecadores y eso nos lleva aquí a provocar que el pecado nos lleve a separarnos de Dios. Pero aquí viene la nueva noticia. El pecado, mis hermanos, como era el punto A, destruye la paz con Dios, pero B, Jesús hizo posible la paz con Dios. Jesús hizo posible la paz con Dios. Y dada la Navidad, Jesús hizo la paz con Dios posible. ¿Cuántos de ustedes creen esto? Dada la Navidad, podemos sentir la paz con Dios. De hecho, escuche lo que dice la palabra allí en Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es en Cristo. Y estamos celebrando la Navidad, es ello. La única forma en que tú puedes sentir la paz con Dios es mediante Jesucristo. Y esto sucede gracias a la Navidad, que podemos sentir esa paz con Dios. Ahora mi pregunta es: ¿tú tienes
esa paz con Dios en este momento? ¿Sientes esa paz con Él? Atesora el hecho de que tienes paz con Dios en esta Navidad, disfrutando de este momento de reuniones familiares o de festividades. Aprecias el hecho de que hay paz entre tú y Dios, de que Dios te ha perdonado todos los pecados, ¿sí? Hay esa paz. Él perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Es la armonía espiritual producida por una restauración personal con Dios que nos da esa paz que necesitamos. Pero esta es la noticia, mis hermanos. Dada la Navidad, tú puedes tener paz con Dios, pero también, punto número 2, experimenta la paz de Dios. Primer punto, experimenta la paz con Dios. Segundo punto, experimenta la paz de Dios. Nuevamente nuestra idea principal, la paz es un gran don de Dios que Él da a todo el que esté dispuesto a rendir su vida a Él y andar en sus caminos. Pues vamos a leer nuestro versículo de estudio de esta mañana, allí en Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Podríamos subrayar allí la palabra príncipe. Esta palabra proviene del hebreo que significa tener autoridad y ser líder. Y quiero que entendamos lo siguiente. Por lo general, nosotros queremos la paz de Dios, pero no estamos dispuestos a someternos al príncipe para recibir esa paz. Y la razón por la cual no sentimos paz en una situación corriente es porque no hemos permitido que Dios sea el Señor de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Y esto es importante porque a veces hablamos, sí, el Señor es el Señor de mi vida, pero en ciertas áreas, tal vez en el área espiritual, pero en el área financiera la manejo yo, o en mi área física la manejo yo. No, Él es el Señor en todas las áreas de nuestra vida. Entonces encontramos una situación donde, pues, si no le damos a Él todo sobre las áreas de nuestra vida, pues no va a funcionar. Y vamos a preguntarle al Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué vivo esta situación? ¿Por qué no siento esa paz de la que habla su palabra? ¿Acaso tú estás permitiendo que Él sea tu príncipe de paz? Ese líder de autoridad. ¿Te has sometido ante Dios? ¿Es Él el Señor de todas las áreas de tu vida? Eso es lo que cada uno debe estar preguntándose en este momento. Ahora, cuando pensamos en la palabra paz, muchos de nosotros pensamos que el significado de esta palabra es una vida sin problemas, sin conflictos. Pensamos quizá en una tranquilidad absoluta. Pronto allí
en la orilla de un río, viendo la naturaleza, y todo es paz y todo es gozo y tranquilidad. Eso es lo que nos viene a la mente cuando pensamos en la palabra paz. Pero quiero que entendamos que Él no dice que Él es el príncipe de la conveniencia. Tampoco dice que Él es el príncipe de una vida fácil y sin preocupaciones. Pero Él dice que Él es el príncipe de paz. Y esa palabra paz es una palabra increíble. Es la misma palabra shalom, shalom, paz, bienestar. El significado de esa palabra shalom es profunda, significa completo, significa plenitud, completar algo, restaurar algo, y aplicado a ti significa hacerlo completo, pleno. El hecho es que en el Antiguo Testamento esa palabra shalom era usada también para describir una figura perfecta que carecía de grietas, y se decía: esta piedra es shalom, no tiene grietas. Allí en el Antiguo Testamento, las personas, recuerdan, vivían allí en ciudades que tenían murallas, y se decía que vivían en shalom, protegidos y carentes de grietas estas murallas, y las paredes estaban bien hechas, no había espacio entre ellas. En el Antiguo Testamento, Salomón construye el primer templo de Jerusalén, y una vez terminado el templo, él dice: este templo es shalom, porque ha sido terminado, completo, sin grietas. Qué interesante esa palabra, shalom, paz, bienestar. En la letra A podemos colocar: la paz de Dios no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios. Esto es muy interesante, mis hermanos, porque todos necesitamos ese shalom en nuestras vidas, la paz de Dios. Pero recordemos que esa paz de Dios, ese shalom, no es ausencia de problemas, sino que la paz de Dios es la presencia de Él en nuestras vidas. Allí está la verdadera paz, porque Él te ayuda, al estar contigo, Él te ayuda a resolver el problema. Y es por eso que el Señor dice allí en el Evangelio de Juan, dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Es otra paz diferente a la que nos da el mundo, porque la paz del mundo es por un momento, tal vez en una ocasión, en un momento, y luego se desvanece, porque esa paz es una paz condicional, la que nos da el mundo. Depende de la situación por la cual estás pasando. Ese no es el tipo de paz que Dios nos da. Y Él dice que mi paz es mucho mejor y más profunda que eso. Así que no permitas que tu corazón se llene de tribulación y de temor. Porque, mis hermanos, la paz de Dios no es ausencia de problemas, es la presencia de Dios que te ayuda a superar ese problema, sea cual sea la situación por la cual estés pasando. Shalom está contigo.
La paz de Dios está contigo, independientemente de cualquier adversidad, de cualquier dificultad que estés pasando. El príncipe de paz está contigo. Eso lo debemos tener presente y grabado en nuestro corazón. El príncipe de paz está contigo. Y la verdad es que, por lo general, hay cosas que nos impiden sentir ese tipo de paz. Y seguramente te preguntas, bueno, sí es muy bueno decirlo, yo lo escucho, yo lo leo, pero realmente lo quiero sentir. Pero hay muchas cosas. Punto B, algunas cosas que nos quitan la paz. Vamos a ver algunas cosas que nos quitan la paz. Una de las cosas que nos impide sentir paz, shalom, es porque no disfrutamos del momento que estamos viviendo. No disfrutamos de la temporada. Dice allí en el libro de Eclesiastés, allí en el capítulo 3, muy conocido, dice el versículo 1, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Versículo 4, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Y sigue allí hablándonos del tiempo. Y lo que sucede, mis hermanos, por lo general, es que creemos que al momento que superamos una etapa, vamos a sentir paz. Miren, ahora, dice uno, ahora estoy como sintiendo paz, pero pronto ya supero esta etapa, ya no voy a volver a sentir esa misma paz. Y comienza desde muy temprana edad. Estás en el colegio, bueno, o en la universidad, no ves la hora de graduarte. ¿Para qué? Para que puedas sentir paz. Ya superé esa etapa. Ya estoy cansado de hacer tareas, trabajos, proyectos, el horario, profesores, todas esas actividades. Y una vez te gradúas, entonces viene la otra parte. Voy a conseguir el trabajo de mis sueños. Y pronto voy a tener paz. Pero llegas allí al trabajo y tu jefe es una pesadilla. Y se te va la paz. Entonces quieres conseguir otro trabajo. Y allí voy a conseguir la paz. Y consigues un nuevo trabajo. Y allí el jefe sí es buena persona. Pero tus compañeros de trabajo son una pesadilla. Y pierdes la paz. Quizás has estado soltero o soltera por un largo tiempo. Y estás perdiendo tu paz. Porque ya estás cansado o cansada de estar soltero o soltera. Y dice, bueno, se está acabando el año 2023. Muchos conocidos se están casando, pero yo no. Y no ves la hora de casarte para poder sentir esa paz. Y después te casas. Se te va la paz. De pronto quisiera volver a estar soltero o soltera. Cuando te conviertes en padre, cuando nace tu primer hijo, ahora sí estoy realizado, ahora sí tengo paz. Y acuérdense esos primeros meses que no dormías. Poco dormir, ¿verdad? No venía la hora en que
se pase esa etapa y de cambiar los pañales y de ver al niño llorar y llorar, y se te va la paz. Y decía uno, ese niño depende tanto de mí, no habla, solo llora, me mira y me hace unas caras raras. Y cuando empieza a caminar uno dice, ay, bueno, ya está pasando esa etapa. Y ahora, cuidado, no toques, cuidado por aquello, cuidado, rompes. Y se te va la paz. Luego el colegio, ayudarle a hacer las tareas, los proyectos, las carteleras, los planetas. Y luego viene la adolescencia. Y dijiste, bueno, para sentir paz en mi vida, pero no dormimos, pensando con quién están, qué están haciendo, cómo manejan esas redes sociales. Hay que lidiar, mis hermanos, con los terribles 2, 22 y algunos casos hasta los 32 años. Y pensamos que al momento que superamos una temporada en nuestras vidas, vamos a sentir paz, pero siempre va a haber algo que nos va a quitar esa paz. Pero tengo una buena noticia. Dios quiere que tú sientas paz en este momento en el que estás viviendo. ¿Por qué? Porque la paz de Dios no es la ausencia de problemas en tu vida, sino la presencia de Dios que te ayuda a superar ese problema. Estoy hablando a esa mamá que está cansada y por eso mis oraciones pido por toda la congregación para que todos sientan la paz de Dios, que sientan esa paz que solo Dios puede dar. Pero hay otra razón, mis hermanos, por la cual se impide que tengamos paz. Y es la comparación. Es la comparación. Voy a poner un ejemplo para que entiendan. Tienes un día espectacular allí en tu trabajo. Es de esos días que todo funciona, que comienzo a sacar aquí papeles, todo está perfecto, a las reuniones, voy a la reunión, en la reunión todo me sale bien, hago este negocio, hago este trabajo, todo funciona bien. Siento paz, siento gozo, porque todo me está saliendo bien. Está lleno de paz en ese momento, pero te da por coger el celular. Y en un momento de descanso, entras allí en tu celular al Facebook o a Instagram, X, bueno, cualquiera de estas redes, y comienzas a ver lo que hacen tus amigos. Y te das cuenta que Carlos está de vacaciones otra vez. No sé cómo lo hace. Otra vez está allá en Orlando, en Disney World. Ha estado más tiempo allá que el ratón Mickey. Por Dios. Y se pierde tu paz. Y comienzas a comparar tu vida con la de otros y se te va la paz. Y saben que es muy común en esta época de Navidades, cuando se dan aquellos obsequios o regalos, tú recibes un regalo que te agrada, dices, wow, sí, esto era lo que quería, pero alguien destapa otro regalo y, sí, pero ¿por qué? ¿No? Como que pierdo la paz de mi regalo, miro lo otro y se me va esa paz.
Se comenta allí que en estas redes sociales, en Instagram, donde, bueno, van esos likes, yo no soy afín a esto, ¿no? No conozco muy bien estas redes, los likes, ¿no? De aprobación. Entonces, son personas que están bien y entran a mirar allí cómo están sus likes de aprobación, pero miran también los de los amigos y ven que ellos tienen más likes que él y viene y se pierde la paz. Es esa la comparación, mis hermanos. Y el último punto que le impide sentir paz es la preocupación y la ansiedad. ¿De qué estás preocupado? ¿Qué es lo que te hace estar así ansioso? Y lo repetimos varias veces aquí, como nos dice allí el Evangelio de Mateo 6, 25 y 26. Conocemos mucho estos versículos. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Lo mismo dice allí en Filipenses, también muy conocido, 4, 6 y 7. Por nada estén afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tanto te preocupa? ¿Qué es lo que tanto está produciendo en tu vida ansiedad? Tal vez es algo que tiene que ver, como decía yo, con tus finanzas, con tu matrimonio, negocio, algo que tiene que ver con tus hijos, con tu salud. Mis hermanos, repito, y grábense esto, la paz de Dios está contigo. Esta no es la paz que el mundo entrega. No, tú puedes estar allí en unas vacaciones con todos los lujos, con todo lo que necesitas y no sentir la paz de Dios. Pero puedes que estés pensando o pasando por una enfermedad grave y sentir la paz de Dios. Así que la pregunta para ti hoy, ¿qué te impide sentir la paz de Dios? Escuchen esta historia, ya para terminar, acerca de una familia. Está el esposo, la esposa, 3 hijos, pero en este caso adolescentes, y sus vidas están pasando por una etapa muy difícil, intensa. La esposa está muy deprimida. Y un día que su esposo y sus hijos regresan de trabajar y de estudiar, se dieron cuenta que su esposa y madre no está en casa. De inmediato, el esposo llama a su esposa y ella no contesta. Los hijos tratan de comunicarse con ella, pero no contestaba. Lo mismo que otros miembros de la familia y amistades, nada, preocupados, todos ansiosos. Llega la policía y se dieron cuenta ya, revisaron la casa de que no había nada normal, no hay nada forzado,
pero decían, no sabemos qué pasa. El esposo contrata a un investigador privado para buscar a su esposa y van pasando los días y siguen tratando de comunicarse con ella, pero ella no contesta. Finalmente, este investigador la localizó en un hotel fuera de la ciudad y les avisó, por supuesto. El esposo toma su carro y se va inmediatamente allí al hotel y llega allí a la puerta y toca afanosamente. Y en ese momento abre la puerta la esposa y comenzó a llorar. El esposo abraza a su esposa y sin decir una palabra, la esposa empacó sus cosas en una maleta y se fue con él hasta el carro. Camino a casa, el esposo le pregunta, ¿está todo bien? Y ella le dice, sí. Él le pregunta, ¿qué cambió? Porque yo te llamé más de 100 veces, te he enviado muchos mensajes, todos han estado tratando de comunicarse contigo, tus hijos, tus papás, tus amigos. ¿Qué cambió? Nunca respondiste y apenas me viste, de inmediato te viniste conmigo sin resistirte. Me seguiste. Y ella dio una respuesta que nunca se olvida. Fue porque estabas presente. No era un mensaje de celular. No era una llamada, sino me buscaste, me encontraste y viniste en persona. Quiero que sepan, mi hermano o mi hermana, que Jesús hace lo mismo con cada uno de nosotros, pero obviamente de una forma más grandiosa. Y esta es la historia de la Navidad, porque Dios nos dio cientos de promesas. Dios envió a un ángel para anunciar el nacimiento de Cristo. Pero Dios dijo, esto no basta. Yo les amo tanto que voy a salir del cielo, bajar de mi trono, voy a hacer acto de presencia, en persona. Voy a hacer un acto de presencia en tu vida, en tu desastre, en tu depresión, en tu ansiedad, en tu divorcio, en tu cáncer. Voy a hacer un acto de presencia. Y esa es la historia de la Navidad, de que el Dios Todopoderoso hizo acto de presencia en tu vida. Amén. Vamos a hablar. Señor, gracias de corazón por tu increíble regalo que es Jesús, por lo que Él vino a hacer por nosotros, hacerse un ser humano, nacer como un niño y vivir una vida perfecta, morir en esa cruz por nosotros y después resucitar de la muerte, y todo esto para salvarnos de nuestros pecados. Gracias te damos, Señor. Gracias por el desafío que has puesto a través del mensaje, Señor. Entendemos, Señor, que mediante la obra de Cristo es que podemos tener comunión entre nosotros y tener la paz que tanto deseamos. Rogamos, Señor, tu gracia. En el nombre de Cristo te lo pedimos en acción de gracias. Amén.